저기 싸움이 되고. 스트레스 완화시키고 Levan Sanguinabili es el número 1 de los superpesados en la lucha de brazos. Muchos fans de Levan dicen que es una buena persona, que es un ángel caído del cielo, etcétera, etcétera. Pero analicemos un poco sobre él, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos. Este video se los debía, y como un hater de Levan, obvio debía hacerlo. Por cierto, un imbécil un día me dijo que no tenía evidencia de que Levan usara drogas. Respondiendo, sé que eres bastante estúpido y seguro vives en un mundo de fantasía, influenciado por Disney, Netflix o qué sé yo, y Disney te hizo daño. En fin, hace algún tiempo hice un video sobre Levan. Sobre esto se quedó atrás. Comenzaremos con el nombre de Georgi Kikonishvili, el cual es experto en drogas, que ayudó a Levan a mutar y a otros atletas georgianos. El propio Levan lo llamó el hacker biológico, según él indicado, repito, por sus propias palabras. Por cierto, no soy experto en drogas, me dedico a la parte investigativa y siempre busco fuentes donde especifiquen la sustancia. Ejemplo, Levan indicó, o el experto, hablan de las drogas supuestamente que usó en el video, pero no hablan de las descripciones en la mayoría de casos. Fragmentos que coloco en el video son del canal More Play More Day. Él es un experto en droga, Derek se llama el tipo, súper conocido en el mundo, también se droga, lógicamente. ¿Por qué lo menciono? El video donde Levan habla de las supuestas drogas que él ha usado, parte mentira, parte verdad, seguro por críticas. Más adelante les diré por qué lo bajó de su canal, pues yo me puse a buscar el canal y lo bajó el video, donde habla sobre lo que usa. Es un chiste, pero veamos. Los SAN, los famosos moduladores selectivos de andrógeno. Una de las sustancias que ha usado Levan es ibutamoren. Nombres claves: MK677, MK0677, LUM201, L163191. Es un agonista potente de acción prolongada, activo por vía oral, selectivo y no péptido o peptídico del receptor de grelina y un secretagogo de la hormona de crecimiento, que imita la acción estimulante de la hormona de crecimiento. Madre mía. De la hormona endógena grelina se ha demostrado que aumenta la secreción de varias hormonas, incluida GH, el factor de crecimiento similar a la insulina 1 y GF1, y produce aumento sostenido en los niveles plasmáticos de estas hormonas, sin afectar los niveles de cortisol supuestamente. Se ha demostrado que el ibutamoren mantiene la activación del eje GH y GF1, aumentando la secreción de la hormona de crecimiento hasta un 97%. O sea, imagínate esa sustancia más la hormona de crecimiento, ¡boom! Dado que MK677 es un nuevo medicamento en investigación, aún no ha sido aprobado para su comercialización para el consumo humano en los Estados Unidos de Norteamérica, pero sí en Georgia. Sin embargo, algunos miembros de la comunidad del culturismo, fanáticos de las drogas, lo han utilizado de forma experimental. Ellos son unos conejillos de India. El uso de MK677 está prohibido en la mayoría de los deportes. También la lucha de brazos, pero no a nivel profesional, que usan de toda vaina. Otra de las sustancias utilizadas por Levan es el S23. Beneficios principales del S23: desarrollo de masa muscular superior, aumenta de manera efectiva la masa muscular magra y la fuerza, definición y vascularización, mejora notable la definición muscular, reduciendo la grasa corporal y la retención de agua, mejora en el rendimiento, eleva la resistencia y el desempeño durante los entrenamientos intensos, optimización de la función sexual, potencia la libido y mejora la función sexual. Claro, si utilizaste otro tipo de esteroides, obviamente no hay nada que hacer, ¿no? Tampoco que es mágico. Otra sustancia, ligandrol, es un suplemento innovador diseñado para ayudar a los atletas y culturistas a alcanzar su objetivo de rendimiento físico. Este fragmento, por si acaso, lo tomo de una página que vende la sustancia, porque decir que ayuda a atletas, los atletas no usan ningún tipo de droga, los que están en la vía correcta, y los que usan por vía correcta, si los cachan son suspendidos. Hablamos de deporte con leyes estrictas del deporte, no la lucha de brazos, que hay sus cosas raras, incluso el deporte que es supuestamente federado y donde hay más restricciones con el tipo de drogas. En fin, formulado con una mezcla de ingredientes de alta calidad, Ligandrol ofrece una serie de beneficios que incluyen aumento de la masa muscular,
ayuda a la estimulación del crecimiento muscular, lo que resulta en aumento de la masa muscular y la fuerza. Mejora el rendimiento, puede mejorar la resistencia, la potencia y la velocidad, que te permite rendir al máximo en tus entrenamientos, reducir la grasa corporal, puede ayudar a quemar grasa corporal, lo que te ayuda a conseguir un físico más definido, mejora la recuperación, puede ayudar a reducir el tiempo de recuperación muscular después de entrenamientos intensos. Luego explicaré más de esto. Otra sustancia que usa es andarín o S4. Como todo lo demás, también aumenta la fuerza. Las ganancias de fuerza no serán tan buenas como serían con LGD 4033 o RAT 140, que también creo que lo usa Levan Sakinashvili, pero serán mucho mejores que con Ostarin. Por ejemplo, esto le indica a un usuario que gané entre 10 y 20 libras en todos mis levantamientos principales en mi ciclo S4. Lo mejor, sin embargo, fue que mantuve casi todas mis ganancias de fuerza al continuar entrenando duro después de terminar el ciclo. O sea, le queda supuestamente el nivel de fuerza incluso al dejar la sustancia. Efectos secundarios de C4, que es conocida esta sustancia por esto: supresión de la testosterona, o sea, suprime la testosterona, pero supuestamente al dejar el ciclo la recupera. Ojo, si la mezclas con esteroides, obviamente no. Problemas de visión, súper loco. Este es el efecto secundario por el que andarín es famoso. Algunas personas informan que su visión es más sensible cuando toman este compuesto y que sus ojos tardan más en acostumbrarse a la luz o a la oscuridad. O sea, son como unos topos. Algunas personas también informan que su visión experimenta un marco amarillento. Las personas que experimentan este efecto secundario suelen experimentarlo a partir de la tercera semana y dura hasta el final del ciclo. Ni idea de cuánto dura ese ciclo. Una vez finalizado el ciclo, desaparece por sí solo. Es cierto, el S4 puede causar este efecto secundario, pero es importante saber que no causaría ningún efecto permanente de la visión. Como algunas personas piensan, claro, esto lo dice el que está vendiendo la sustancia. En el mundo real no funciona así, posiblemente sí cause efectos secundarios graves con respecto a la visión. Y el tipo indica, siempre y cuando siga las dosis y la duración normales del ciclo, es poco probable que lo note. Y afirma, yo por ejemplo no noté este efecto secundario y mi dosis fue de 50 miligramos por día. Ok, también hay que hablar que si esto supuestamente tiene algún efecto, Levan no usa 50 miligramos por el día, ningún culturista que lo use usa 50 miligramos por el día. Posiblemente usa, no sé, 500 o algo así, en fin. Cardarín, droga que se creó para probar un método anticonceptivo usado en hombres. O sea, hablamos que Levan usa este Cardarín, que es una droga que se creó para este efecto. Sabemos que esto es algo que siempre han querido las mujeres y los propios hombres, digamos, para que las mujeres no se afecten con ciertos tipos de anticonceptivos. ¿Será justo que los hombres utilizaran algún tipo de anticonceptivo? Bueno, eso lleva años probándose en los SARM. La Cardarín es la sustancia que se usa para esto, que se ha venido experimentando para esto. Bueno, Levan, sin saber los resultados que obtiene esto, ellos ya usan este tipo de drogas para su ciclo de fuerza. Casi la mayoría de sustancias que utiliza Levan obviamente es para ganar fuerza, rendimiento, etcétera, etcétera. Eso supuestamente usado Levan para mutar. Derry indica que aunque los SARM funcionan, no funcionan jamás en la vida tanto como los esteroides. Aunque como jugos que usa Levan, obviamente él mezcla esta sustancia con esteroides o con hormonas o con cualquier tipo de vaina que pueda usar. Larry Wills, que fue lo impresionante, cuando fue entrevistado por Martin, este tipo mutado que siempre se me olvida cómo se llama este pendejo, indicó que solo con hablarle de la cantidad de sustancias que usa Levan ya moriría con ver el listado. O sea, imaginen que Larry ha usado de toda vaina y lo que usa Levan le asusta. Imaginen la cantidad de droga. Mi análisis de opinión: Levan quizás sí usa SARM, pero eso no lo hizo mutar a otra especie. Sabemos que estos sujetos, culturistas, etcétera, siempre triplican las dosis recomendadas, pero Levan sí o sí usó hormona de crecimiento. Que uno o varios de estos SARM potencien la hormona de crecimiento no quiere decir que sea superior a la hormona de crecimiento sintética. La acromegalia presentada por Levan Sakinashvili y Denis Simplecov, que se nota a leguas en todo su cuerpo, cráneos agrandados, y por muchos culturistas open que parecen a... ¿Nunca he visto la comiquita Padre de Familia? Al muñequito pequeño, al bebé, a Stuart, que tiene la cabeza como un balón de fútbol americano. Bueno, así que vean que la cabeza de algunos culturistas open son así, o de Levan y Denis Simplecov.
es por la hormona de crecimiento. Ya lo indiqué en otro video, pero bueno, en fin. Las manos mutadas de Levan no son de SARM, que quizás use SARM como jugos extra, sin dudar. Si no, créanlo que todos los culturistas Open usarían SARM, que te venden que no tienen efectos nocivos para la salud. Si tuvieran la misma potencia de la hormona de crecimiento, dejarían la hormona de crecimiento y sabemos que no es así. Levan, sin dudar, usa y ha usado trembolona, anavar, testosterona. Esto es lo clásico de estos sujetos cuando aumentan aquellos volúmenes. Ahora, un culturista profesional, que es un Josema, no comete locuras. Usan de todo pero al doble. Los ciclos de Larry Will eran ciclos enormes, inmensos. Si a este le asusta la cantidad de drogas que usa Levan, se pueden imaginar el nivel de drogas usadas. Más que un culturista Open, hablamos que hay culturistas que pueden llegar a 10.000 nanogramos por decilitro en sus niveles de testosterona como tal. Y un humano normal y sano está entre 300 y 1000 nanogramos por decilitro. Es increíble. Hace bastante tiempo yo hice un video de estos tipos famosos que se murieron del culturismo hace años. Y cuando hicieron la autopsia no creía estos niveles de 10.000 nanogramos por decilitro. Creo que fue el primer caso reportado de que un culturista usara tantas drogas y la gente no se creía. Por ahí un video reciente que lo hizo Jeff Nippard, donde le da un sujeto de un culturismo que está vivo no sé cómo, que sus niveles llegan a 10.000 nanogramos por decilitro. O sea, los culturistas Open están en ese nivel de locos como tal. En fin. Y esto es un rumor y no confirmado, pero Levan usa sin dudar péptidos. ¿Por qué? Son drogas igual prohibidas, que son otorgadas directamente por laboratorios, prohibidas por la FDA. La están usando los pulsadores para recuperación de lesiones más rápidas, menor grasa corporal, aunque bueno, Levan tiene un montón de grasa. El propio Strongman, Michael Hopper, Michael Hopper, sin pelos en la lengua, en un video lo habló y indicó que eso lo ayudó a ser campeón en los Strongman. Si comparan el físico de ese sujeto con el de Brian Shaw o con el de Eddie Hall, son totalmente distintos, porque lo que es Brian Shaw y Eddie Hall eran super obesos mórbidos con aquellas panzotas, y Michael Hopper ni cerca. Entonces posiblemente Levan use esa sustancia, se ve hinchado, pero debería verse más hinchado para los 180 kilos que tiene. Entonces imaginen el nivel que usa este Levan. Por eso me río cuando Somin indican que Levan es una leyenda de drogas. Sin dudar, ahí ni Denis Simpleco está cerca. Levan es una aberración de drogas, que por cierto Derek de More Play and More Day indicó, y con razón, que en ese video que él hizo, que luego bajó, que Levan y su supergurú hablan abiertamente de los SARM, estaban ocultando los daños que producen los SARM, que ni siquiera Derek, que usa droga, él sabe los daños que usan los SARM y él no lo oculta, que obviamente unos tienen más que otros, y están ofreciendo en el video incluso la venta de SARM a nivel internacional como distribuidores. Una vergüenza total. Por algo bajaron el video, y Levan se está ofreciendo en ese video como un ejemplo en teóricamente lo que pueden causar los efectos, digamos, positivos de los SARM en fuerza, masa muscular, aberraciones de mutación. Él se ofrece como un aspecto publicitario, como decir que esta es la prueba de lo que causan supuestamente los SARM. Sabemos que es mentira y verdad, pero así de joyita es Levan Sanguinasvili. Sin comentarios. Para lo que le duele, cuando hablo de Levan, él es un antes y un después del deporte. Ninguno de estos sujetos son unos santos, pero el nivel que ha llegado Levan para ser número uno es una vergüenza en toda su magnitud. En fin, aplauso para ustedes.